Muy buenas tardes chicos, chicas y familias del grado quinto. En esta presentación o en este video voy a explicarles claramente a lo que se refiere el proyecto de inglés. Durante la clase del día de hoy, que corresponde al día 1 de junio, estuve entonces dedicado durante 1 hora a explicar paso a paso y a resolver las dudas que los chicos tenían respecto a este compromiso. Sin embargo, me he tomado el trabajo de hacer este video para que así se puedan solventar el resto de dudas que tengan. Entonces, iniciamos con que el proyecto como tal busca la integración de los diferentes temas vistos durante el año, ¿cierto? Entonces tenemos inicialmente el uso de adjetivos, tenemos también cuando hablamos de cantidades, usando el der is y el der are. También hablamos de posibilidades, utilizando el can y el can't. Por otro lado, hablamos de dar recomendaciones, utilizando el should y el shouldn't. Por otro lado, tenemos una cantidad de vocabulario referente a diferentes verbos o acciones. Por el otro, hablamos de descripciones, utilizando it is and it is not. Por el otro lado, y finalmente, tenemos cuando hablamos de posesiones a través del it has en el it has not, tener y no tener, cuando hablamos de lugares. Entonces, inicialmente hablábamos de un proyecto final cuya fecha de entrega es el junio 7, que es día domingo. Entonces hablábamos de un proyecto final que era individual y que se dio después de una serie de compromisos y una serie de especificaciones en relación a la feria cultural, la cual va a tomar lugar a final del año, pero que por el momento vamos a ir desarrollando paso a paso cada una de las herramientas necesarias para poder llegar al proyecto final, que es la feria cultural, que es la presentación individual y por continentes. Entonces, por el momento yo les explicaba a los chicos que el proyecto cuya fecha de entrega es el 7 de junio debe incluir 5 diferentes pasos. Entonces, se hablaba de un primer paso que era una descripción del lugar, sea ciudad o país seleccionado, que debía haber sido entregado para el día de hoy. Sin embargo, entiendo que varios de ustedes tenían dudas, entonces vamos a mover esta fecha de entrega para el 7 de junio, al igual que el resto de los fragmentos del proyecto final. Entonces hablamos de una descripción, hablamos también de la descripción de 2 sitios turísticos, hablamos de la inclusión de un mapa del lugar seleccionado, 2 símbolos representativos y por último hablamos de una comparación entre Colombia y el lugar seleccionado. Entonces tenemos que para hoy, 1 de junio, el producto a entregar era una descripción del lugar seleccionado que incluyese entre 100 y 150 palabras. Entonces este fue el ejemplo que yo realicé con los chicos en clase, ¿cierto? Entonces tenemos una descripción general de Bogotá. Dice Bogotá is the capital of Colombia. Bogotá has different characteristics. For example, it is very big, it is very popular, and it's very cold. Entonces ahí hablamos de diferentes cosas que hemos venido desarrollando durante todo el año, como las descripciones y los adjetivos. Por otro lado tenemos in Bogotá there are different famous buildings. For example, Colpatria Tower. In Bogotá, people can take el Transmilenio, but people can't use el metro. You should visit Bogotá because there are many interesting places to visit. For example, Monserrate en Salitre Mágico. Entonces lo que tenemos en ese segundo párrafo, por ejemplo, es una descripción general de lo que se puede, no se puede hacer en Bogotá, pues a un grosso de grosso modo. Y por último también hablamos de algunos ejemplos de diferentes lugares. Después hablamos de algunos datos que pueden ser relevantes y que también estamos en la capacidad de construir escritamente hablando. Entonces tenemos the mayor of Bogotá is Claudia López. She is very popular. In Bogotá you can find la Casa de Nariño. It is the president's house.
You can also find Universidad de los Andes. This university is very popular and famous. Entonces acá como tienen en este último párrafo, tranquilamente podemos hablar de un dato histórico, un dato general de la ciudad o de la explicación general de uno de esos sitios turísticos. Entonces, acá por ejemplo les explicaba a los chicos que en su presentación, que debe ser en PowerPoint o en cualquier otra herramienta que ustedes decidan, podemos incluir tranquilamente videos que hablen sobre esto. Sobre Pagar menos y recibir más. Rappi Prime lo resuelve. Aprovecha nuestras promociones exclusivas. Entonces, tranquilamente ahí podemos adjuntar videos de apoyo. Por otro lado, acá tenemos, regáleme un segundo, acá tenemos la parte de... esperen un segundito, yo vuelvo por acá, de los destinos turísticos, que era la segunda parte del proyecto. Recuerden que la primera es una descripción general, la segunda es de los destinos turísticos. Entonces acá simplemente hablamos de una descripción corta y sustanciosa sobre 2 lugares turísticos de ese lugar que los chicos seleccionaron. Entonces hablamos de Monserrate y escribimos algo muy simple, como Monserrate is a very popular destination in Bogotá. You can go by teleférico and funicular. Monserrate is very famous because it is a beautiful place. Por otro lado tenemos acá Plaza Bolívar. Entonces acá les decía a los chicos que tranquilamente pueden adjuntar imágenes bajadas de internet y una descripción muy corta creada por ellos. Luego tenemos el tercer paso del proyecto, que es el mapa, y simplemente hacer como una descripción general o un subtítulo que referencie el mapa, como This is Bogota's map. Luego hablábamos de los símbolos. Entonces yo les decía a los chicos que los símbolos no solo son la bandera o el escudo de un lugar, sino que pueden ser la planta nacional o la planta regional, también pueden ser un destino turístico. Hablaba con ellos, por ejemplo, que un símbolo representativo de Nueva York es la Estatua de la Libertad. Hablaba también con los chicos que un símbolo representativo de Bogotá es el páramo de Sumapaz, o por otro lado un símbolo representativo de París puede ser la Torre Eiffel, y que también podían hacer una breve descripción explicando por qué eso es un símbolo. Miremos pues, familias y chicos, que acá no tenemos una descripción que sea muy larga, es una breve descripción que los chicos tengan pues como la posibilidad de crear. Acá hablábamos pues entonces de un segundo símbolo que no está adjunto, pero sería como el cóndor, y por qué es representativo para Bogotá. Y por último hablamos que el quinto paso es esa comparación entre Medellín y Bogotá. Entonces puede ser un párrafo corto de no más de 50 palabras, en el que los chicos utilicen lo visto en las últimas clases de inglés, que es lo referente a los comparativos y a las comparaciones entre 2 lugares o 2 elementos en particular. Acá por ejemplo yo hablaba de que tiene que ser una comparación con una ciudad o con Colombia en general, ya que ninguno de ellos seleccionó a este país porque era un requisito inicial. Entonces yo acá pues entonces hacía la comparación entre Bogotá y Medellín. Entonces hablaba de Medellín is smaller than Bogotá, but Bogotá is colder than Medellín. On the other hand, Medellín is more organized than Bogotá, and Bogotá is more popular than Medellín because it is the capital. Entonces hablábamos pues como de construir finalmente ese último párrafo, en el que se hablase rápidamente de una comparación entre ese destino seleccionado y alguna ciudad o el país en general de Colombia. Entonces familia, rápidamente eso sería lo que tienen que hacer los chicos en una presentación de PowerPoint. La entrega la pueden hacer a través de la plataforma o el aplicativo de tareas Fidias, o de no lograr hacerlo por este medio, me lo pueden enviar a mi correo personal, que ya en varias ocasiones he compartido con ustedes. Entonces quedo atento a cualquier pregunta que tengan, y para así podernos ayudar. Un abrazo, un feliz día.